La cámara se desliza suavemente sobre una mansión deslumbrante, iluminada por luces brillantes que reflejan el lujo y la opulencia. Roberto Carlos, el ícono musical, vive en un mundo donde el dinero y la fama parecen no tener límites. Autos deportivos, joyas deslumbrantes y fiestas exclusivas son su día a día. Pero en medio de esta vida de ensueño, hay un vacío que lo consume. Un día, mientras observa la vista desde su balcón, una pregunta lo atormenta: ¿vale la pena todo esto si no tengo a nadie con quien compartirlo? La soledad se cierne sobre él como una sombra. La música que una vez le trajo alegría ahora suena como un eco distante. La fama, que lo elevó a la cima, se ha convertido en una carga pesada. Roberto se enfrenta a un dilema moral. Debe seguir persiguiendo el éxito a costa de su felicidad personal. La presión de mantener su legado musical lo ahoga. Cada nota que compone se siente como un grillete, cada aplauso como un recordatorio de lo que ha perdido. Mientras la cámara se acerca a su rostro, se puede ver la lucha interna en sus ojos. La pregunta persiste: ¿qué es más importante, el legado o la conexión humana? La escena se oscurece, dejando al espectador con una inquietante incertidumbre. ¿Podrá Roberto encontrar la respuesta antes de que sea demasiado tarde? Roberto Carlos, el rey de la música latina, brilla en el escenario. Su voz resuena en cada rincón del mundo. ¿Qué hay detrás de esa sonrisa? Detrás de cada aplauso hay una historia que pocos conocen, una historia de dolor y lucha. Desde pequeño, Roberto enfrentó adversidades. Creció en un barrio humilde donde la música era su única escapatoria. Su madre, una mujer fuerte, siempre le decía: la música te salvará. Pero ¿qué pasa cuando la música se convierte en una carga? A medida que crecía, el éxito llegó. Las giras, los discos, los premios. Pero con cada triunfo, la sombra de su pasado lo seguía. La presión de ser el mejor lo consumía. ¿Era realmente feliz? ¿O solo un prisionero de su propia fama? Una noche, después de un concierto, se sentó solo en su habitación de hotel. Las luces de la ciudad parpadeaban a través de la ventana. Se preguntó: ¿quién soy realmente? La música lo había llevado a la cima, pero también lo había alejado de su esencia. Recordó a su padre, un hombre que había luchado toda su vida. La tristeza en sus ojos cuando le decía que nunca lo había visto triunfar. Esa imagen lo atormentaba. ¿Había valido la pena el sacrificio? ¿Había dejado atrás a quienes realmente importaban? La fama trajo consigo un precio. Amigos que se convirtieron en enemigos. Personas que solo buscaban aprovecharse de su éxito. La soledad se convirtió en su compañera. En medio de la multitud, se sentía vacío. Una mañana decidió regresar a su barrio. Quería recordar de dónde venía. Al caminar por las calles que lo vieron crecer, sintió una mezcla de nostalgia y tristeza. Los rostros de sus antiguos amigos lo miraban con admiración, pero también con envidia. ¿Era un héroe o un traidor? Se detuvo frente a la casa donde vivió su infancia. Las paredes estaban desgastadas, pero los recuerdos eran vívidos. Recordó las risas, los sueños compartidos. ¿Había olvidado sus raíces? La pregunta lo atormentaba. En ese momento, se dio cuenta de que su éxito había creado una distancia. La música lo había llevado lejos, pero también lo había alejado de su verdad. La lucha interna se intensificó. ¿Debía seguir adelante o regresar a sus orígenes? La noche caía y las luces de la ciudad brillaban. Roberto se sentó en un banco del parque. La brisa suave le acariciaba el rostro. Cerró los ojos y escuchó el murmullo de la vida a su alrededor. La música de su infancia resonaba en su mente. De repente, una pregunta lo golpeó con fuerza: ¿qué significa realmente el éxito? No era solo fama ni dinero, era conexión, amor, autenticidad. La música debía ser un puente, no una barrera. Decidió que debía reconciliarse con su pasado. La música debía volver a ser su refugio, no su prisión. Quería componer canciones que hablen de su verdad, de su lucha. Canciones que resuenen con aquellos que también se sienten perdidos. La decisión lo llenó de esperanza. La lucha interna no había terminado, pero ahora tenía un propósito. Quería ser un faro para otros, mostrar que a pesar de las adversidades, siempre hay un camino de regreso. Roberto Carlos, el rey de la música latina, no solo es un artista, es un ser humano que ha enfrentado sus demonios. Su historia es un recordatorio de que el éxito no es solo un destino, sino un viaje lleno de altibajos. Mientras la noche avanzaba, una nueva melodía comenzó a formarse en su mente.
una canción que contaría su historia, una historia de tragedia, pero también de resiliencia. La música al final sería su salvación, y así, con cada nota, Roberto Carlos se acercaba más a su verdad. La lucha interna continuaría, pero ahora sabía que no estaba solo. La música lo acompañaría en cada paso. La historia de un rey que a pesar de todo, nunca dejó de buscar su esencia. La vida de Roberto comenzó en un pequeño pueblo, donde la música era un susurro lejano. Desde niño su mundo se vio marcado por un accidente devastador. Un día mientras jugaba en la calle, un coche descontrolado lo arrolló. La tragedia lo dejó con cicatrices físicas y emocionales. Su infancia se convirtió en un laberinto de dolor y soledad. A pesar de las adversidades, la música se convirtió en su refugio. Cada nota que tocaba era un grito de libertad. Pero, ¿a qué precio? La pregunta lo atormentaba. Mientras sus amigos se divertían, él pasaba horas en su habitación, ensayando. La guitarra se convirtió en su única compañera. Sin embargo, cada acorde también traía consigo el eco de su sufrimiento. Con el tiempo, Roberto se trasladó a la ciudad. Allí, la vida era un torbellino, las luces brillantes y el bullicio de la gente lo envolvían. Pero en medio de la multitud, se sentía más solo que nunca. La fama llegó rápido. Sus canciones resonaban en cada rincón. Pero el éxito no llenaba el vacío que llevaba dentro. La presión de ser un ícono musical lo consumía. Las noches eran largas y solitarias. En su mente, luchaba con la pregunta que nunca lo dejaba en paz. ¿Valió la pena? Cada vez que subía al escenario, una parte de él se preguntaba si había perdido su esencia. La música que una vez lo liberó, ahora se sentía como una cadena. La adicción al reconocimiento lo mantenía despierto, pero también lo desgastaba. Un día mientras caminaba por la ciudad, se encontró con un grupo de niños que tocaban en la calle. Sus risas y su alegría eran contagiosas. Roberto se detuvo a escucharlos. En sus ojos, vio la chispa que había perdido. Recordó su infancia, cuando la música era pura y no estaba ligada a la fama. En ese momento, una ola de nostalgia lo invadió. Se dio cuenta de que había sacrificado su felicidad por un sueño que ya no lo llenaba. La lucha interna se intensificó. Por un lado, estaba el Roberto que quería seguir brillando en el escenario. Por otro, el niño que solo deseaba ser feliz. La presión de la industria musical lo empujaba a seguir adelante, pero su corazón anhelaba la simplicidad de aquellos días. La fama le había traído admiradores, pero también enemigos invisibles, la soledad y la ansiedad. Cada vez que se miraba al espejo, veía a un extraño. La imagen reflejada no era la de un ícono, sino la de un hombre perdido. La pregunta lo atormentaba: ¿quién soy realmente? La búsqueda de su identidad se convirtió en una batalla diaria. La música, que una vez fue su salvación, ahora era un recordatorio constante de lo que había perdido. Roberto decidió hacer un cambio. Comenzó a escribir canciones que hablaban de su lucha. Quería que otros supieran que no estaban solos. En cada letra plasmaba su dolor y su esperanza. La música se transformó en un canal para su sanación, pero a medida que se abría, también enfrentaba el miedo de ser vulnerable. ¿Qué pasaría si el mundo conocía su verdad? La respuesta llegó en forma de un concierto benéfico. Roberto se subió al escenario, no como un ícono, sino como un ser humano. Compartió su historia, su dolor y su lucha. La conexión con el público fue instantánea. Las lágrimas caían, pero también había sonrisas. En ese momento comprendió que la verdadera grandeza no estaba en la fama, sino en la autenticidad. Sin embargo, la batalla no había terminado. La presión de la industria seguía acechando. La pregunta persistía: ¿puedo ser fiel a mí mismo y seguir siendo exitoso? La lucha entre el deseo de ser amado y la necesidad de ser auténtico lo mantenía despierto por las noches. La música seguía siendo su refugio, pero también su tormento. Roberto se dio cuenta de que la vida es un equilibrio. La fama puede ser efímera, pero la verdad es eterna. En su corazón sabía que debía seguir adelante no solo por él, sino por todos aquellos que se sentían perdidos. La música era su voz, y a través de ella podía encontrar su camino de regreso a casa. Pero, ¿sería suficiente para sanar las heridas del pasado? La respuesta seguía siendo un eco en su mente, un recordatorio constante de su lucha interna. Roberto se encontraba en la cima del éxito. Su empresa era un imperio. Sin embargo, el brillo de su fortuna no podía ocultar las sombras que lo acechaban. Cada día, al despertar, sentía el peso de las pérdidas. La muerte de su esposa Clara había dejado un vacío que nada podía llenar. Su risa, su amor, su apoyo incondicional
Todo se había desvanecido en un instante. La imagen de su hijo, Mateo, corriendo por el jardín, lo perseguía como un fantasma. La risa de Mateo resonaba en su mente, un eco de lo que una vez fue su vida. La tragedia había golpeado su hogar, llevándose a los dos seres más queridos. ¿Cómo podía un hombre tan exitoso enfrentar un dolor tan profundo? Roberto se miraba al espejo cada mañana. La imagen que veía no era la de un triunfador, era la de un hombre roto. Su reflejo le recordaba que a pesar de los millones en su cuenta bancaria, había perdido lo más valioso. La culpa lo consumía. ¿Por qué ellos y no él? Esa pregunta lo atormentaba. En las reuniones de trabajo su mente divagaba. Las palabras de sus socios se desvanecían en un murmullo distante. La presión del éxito se convertía en una carga insoportable. Se preguntaba si todo lo que había construido valía la pena. ¿Era su fortuna un refugio o una prisión? Las noches eran las más difíciles. La soledad lo envolvía como una manta pesada. Se sentaba en el sillón de la sala, rodeado de recuerdos. Las fotos familiares colgaban en las paredes. Cada una contaba una historia de amor y felicidad. Pero ahora eran recordatorios de lo que había perdido. Roberto intentaba distraerse. Se sumergía en el trabajo, viajaba por el mundo, pero nada podía llenar el vacío. La risa de Clara y Mateo se había convertido en un susurro lejano. En su mente se repetía la misma pregunta: ¿cómo seguir adelante? Un día, mientras revisaba documentos en su oficina, encontró una carta de Clara. La había escrito antes de su enfermedad. Sus palabras eran un bálsamo para su alma herida. Roberto, siempre estaré contigo, en cada paso que des. No dejes que el dolor te consuma. Vive por nosotros. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Esa carta era un recordatorio de que el amor trasciende la muerte. Pero ¿cómo podía vivir sin ellos? La lucha interna se intensificaba. La culpa y el amor se entrelazaban en su corazón. Decidió visitar el jardín donde Mateo solía jugar. Cada paso lo acercaba a un recuerdo. Las flores que Clara había plantado aún florecían. Era un lugar lleno de vida, pero para él era un cementerio de sueños. Se arrodilló y tocó la tierra. ¿Qué harías tú, Clara?, se preguntó. La respuesta no llegó, solo el silencio lo rodeaba. En ese momento comprendió que el dolor era parte de su vida. No podía escapar de él, pero ¿podía aprender a vivir con él? La idea lo aterraba. Roberto se levantó y miró al horizonte. El sol comenzaba a ponerse tiñendo el cielo de colores cálidos. Era un espectáculo hermoso, pero su corazón seguía helado. La vida continuaba, pero él se sentía estancado. La lucha entre el éxito y el dolor lo consumía. ¿Era posible encontrar un equilibrio? Podía honrar la memoria de su familia y al mismo tiempo seguir adelante. La batalla interna se intensificaba. Cada día se convertía en un desafío. Las decisiones que tomaba estaban marcadas por su dolor. A veces se preguntaba si su éxito era un castigo. ¿Había valido la pena sacrificar su felicidad por el trabajo? Roberto sabía que debía encontrar una respuesta. La búsqueda de sentido se había convertido en su nueva misión. Pero, ¿cómo encontrar la luz en medio de tanta oscuridad? La pregunta lo atormentaba. La vida de Roberto era un constante tira y afloja entre el pasado y el presente. La sombra de sus pérdidas lo seguía a cada paso. Pero en su interior, una chispa de esperanza comenzaba a encenderse. Quizás, solo quizás, el dolor podía transformarse en fuerza. Con cada día que pasaba, la lucha se hacía más intensa. La pregunta seguía resonando en su mente. ¿Cómo manejar el dolor que lo acompañaba? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, pero el camino hacia la sanación sería largo y lleno de obstáculos. Roberto respiró hondo. Sabía que debía enfrentarse a sus demonios. La batalla apenas comenzaba. Roberto se despertó en medio de la noche, el sudor empapando su frente. Las sombras danzaban en las paredes de su habitación como si sus propios miedos cobraran vida. Su trastorno obsesivo-compulsivo lo mantenía prisionero en un ciclo interminable de pensamientos y rituales. Cada día era una batalla, cada paso fuera de su habitación, un desafío. Miró el reloj. Las manecillas giraban, pero su mente no podía dejar de repetir la misma pregunta. ¿Qué pasaría si no lo hiciera? Si no revisaba la puerta 3 veces, si no contaba los escalones al bajar, si no se aseguraba de que todo estuviera en su lugar. La ansiedad lo consumía. Era un rey en su castillo, pero su reino era un laberinto de compulsiones. Mientras se preparaba para el día, su reflejo en el espejo le devolvía una mirada vacía. La imagen de un líder fuerte, pero en su interior, un niño asustado. ¿Cómo podía gobernar con mano firme cuando su mente era un campo de batalla? La presión de ser perfecto lo aplastaba. La gente esperaba que él fuera un modelo a seguir, pero ¿quién lo guiaba a él? Salió de su casa, el aire fresco le golpeó el rostro. Las calles estaban llenas de vida, pero él se sentía aislado. Cada risa,
Cada conversación era un recordatorio de su lucha. Se preguntaba si alguna vez podría ser libre. La idea de ser vulnerable lo aterraba. Un rey no puede mostrar debilidad, pensaba. Pero ¿qué pasaría si esa debilidad era su mayor fortaleza? En el parque, vio a un grupo de niños jugando. Su risa era contagiosa, pero también le recordaba lo que había perdido, la libertad de ser uno mismo, sin cadenas. Se sentó en un banco, observando. La imagen de ellos corriendo despreocupados lo llenó de nostalgia. ¿Cuándo fue la última vez que se sintió así? La risa se desvaneció en su mente, reemplazada por la voz de su trastorno. No puedes, no eres suficiente. La lucha interna se intensificó. La presión de su posición lo mantenía en un estado constante de alerta. Tenía que ser el rey que todos esperaban, pero su mente le decía que no podía. La dualidad de su existencia lo desgastaba. ¿Era posible ser un líder y al mismo tiempo un ser humano vulnerable? La pregunta lo atormentaba. Decidió dar un paseo por el parque, buscando claridad. Cada paso era un esfuerzo. Las hojas crujían bajo sus pies, un sonido que lo anclaba a la realidad, pero su mente seguía divagando. Recordó una conversación con su terapeuta. La vulnerabilidad no es debilidad, Roberto, es la esencia de ser humano. Pero esas palabras parecían lejanas como un eco en un túnel oscuro. Mientras caminaba, se encontró con un anciano sentado en una banca. Sus ojos reflejaban sabiduría y tristeza. Roberto sintió una conexión instantánea. Se acercó, impulsado por un deseo inexplicable de compartir su carga. El anciano lo miró y sonrió, como si conociera sus demonios. A veces, el verdadero poder está en aceptar nuestras imperfecciones, dijo el anciano, sin saber el impacto de sus palabras. Roberto sintió un nudo en el estómago. ¿Aceptar sus imperfecciones? La idea lo aterraba. Pero, al mismo tiempo, había algo liberador en ella. ¿Podría ser un rey y aún así ser vulnerable? La lucha entre su deber y su deseo de ser auténtico lo consumía. La imagen del anciano se quedó grabada en su mente. Quizás había esperanza. Regresó a casa, su mente en un torbellino. La lucha no había terminado, pero había un destello de luz. La idea de que podía ser un líder y al mismo tiempo un ser humano imperfecto lo llenó de una nueva determinación. La vulnerabilidad no significaba perder su trono, sino encontrar un nuevo camino hacia él. Se miró en el espejo nuevamente. Esta vez no vio solo un rey, sino un hombre que luchaba. Un hombre que podía ser fuerte y frágil al mismo tiempo. La batalla continuaría, pero ahora sabía que no estaba solo. La vulnerabilidad podría ser su mayor fortaleza. Con cada paso, se acercaba más a la aceptación. La lucha interna seguía, pero había un nuevo propósito en su corazón. ¿Podría un rey ser vulnerable y aún así mantener su trono? La respuesta estaba en su viaje. Roberto se sentó en la penumbra de su oficina, rodeado de documentos y fotos de aquellos a quienes había ayudado. La luz tenue iluminaba su rostro cansado. Cada imagen era un recordatorio de su misión, pero también de su dolor. La fundación que había creado era su refugio, su forma de redención. Sin embargo, en el fondo de su corazón, sabía que no podía escapar de su pasado. Había perdido a su familia en un accidente trágico. Un momento de distracción, un giro inesperado del destino. Desde entonces, la culpa lo había perseguido como una sombra. ¿Era justo que él, quien había sobrevivido, ahora ayudara a otros? ¿Podía realmente llenar el vacío que había dejado su dolor? La pregunta lo atormentaba cada día. Mientras revisaba los testimonios de las personas a las que había ayudado, una mezcla de orgullo y tristeza lo invadió. Había salvado vidas, había dado esperanza. Pero ¿a qué costo? Cada sonrisa que veía en sus beneficiarios era un recordatorio de lo que había perdido. La vida seguía adelante para ellos, mientras él se sentía atrapado en un ciclo de sufrimiento. Roberto se levantó y caminó hacia la ventana. Miró hacia la calle, donde la gente pasaba sin rumbo. La vida continuaba, ajena a su dolor. Se preguntó si alguna vez podría encontrar la paz. ¿Era suficiente ayudar a otros para redimirse, o este era solo una forma de evadir su propia tristeza? La lucha interna lo consumía. Recordó una conversación con un amigo cercano. Roberto, ayudar a otros no te hará olvidar, pero puede darte un propósito, le había dicho. Pero, ¿era eso suficiente? ¿Podía realmente encontrar un propósito en medio de su tormento? La idea de que su dolor pudiera ser útil a otros le parecía un consuelo vacío. Decidió salir a caminar. Necesitaba aire fresco, un momento de claridad. Mientras caminaba, las imágenes de su familia lo asaltaban. Risas, abrazos, momentos felices. Todo lo que había perdido.
La culpa lo ahogaba. ¿Por qué él había sobrevivido? ¿Qué lo hacía merecedor de seguir viviendo cuando ellos no estaban? En el parque vio a un grupo de niños jugando. Sus risas resonaban en el aire, llenas de vida. Roberto sintió una punzada en el corazón. Recordó a su hijo, su risa contagiosa. La tristeza lo invadió de nuevo. Se sentó en un banco, sintiendo el peso de su dolor. ¿Podía realmente ayudar a otros cuando su propio corazón estaba roto? Mientras observaba a los niños, una madre se acercó a él. ¿Está bien?, le preguntó con preocupación. Roberto sonrió débilmente, pero no pudo evitar que las lágrimas brotaran de sus ojos. La mujer, al ver su angustia, se sentó a su lado. A veces, hablar ayuda, dijo suavemente, pero Roberto no sabía si quería hablar. ¿Qué podría decir? Su dolor era tan profundo que las palabras se sentían insuficientes. La madre le habló de su propia pérdida, de cómo había encontrado consuelo en ayudar a otros. Roberto escuchó, sintiendo una conexión, pero al mismo tiempo, la lucha interna crecía. ¿Era realmente posible encontrar consuelo en el sufrimiento ajeno? ¿O este solo estaba prolongando su propio dolor? Regresó a casa esa noche con más preguntas que respuestas. La fundación seguía siendo su refugio, pero también un recordatorio constante de su vacío. Se sentó en su escritorio mirando las fotos de aquellos a quienes había ayudado. ¿Era suficiente? ¿Podía realmente redimirse a través de ellos? La noche avanzaba y el silencio lo envolvía. La lucha entre su deseo de ayudar y su dolor personal se intensificaba. ¿Podía encontrar la paz en medio de su tormento? ¿O este estaba destinado a vivir con esta carga para siempre? La incertidumbre lo mantenía despierto, cuestionando cada decisión, cada acción. Roberto sabía que debía enfrentar su dolor, pero temía lo que podría encontrar. La redención parecía un camino oscuro y solitario. Sin embargo, en su corazón había una chispa de esperanza. Quizás, solo quizás, ayudar a otros podría ser el primer paso hacia su propia sanación. Pero, ¿sería suficiente para llenar el vacío que había dejado su pasado? La respuesta seguía siendo un eco en su mente, resonando con cada latido de su corazón. La vida de Roberto Carlos es un viaje de luces y sombras. Desde su infancia, la música fue su refugio. Pero, ¿qué sucede cuando el refugio se convierte en una prisión? A medida que crecía, su talento brillaba intensamente. Las multitudes lo adoraban. Sin embargo, en su interior, una batalla silenciosa se libraba. Roberto siempre se preguntó, ¿soy suficiente? Esta pregunta lo perseguía. Cada aplauso, cada ovación, solo alimentaba su inseguridad. La presión de ser un ícono era abrumadora. La fama trajo consigo un precio. La soledad se convirtió en su compañera constante. En las noches más oscuras, se sentaba solo, rodeado de premios y reconocimientos, sintiendo un vacío que nada podía llenar. Un día, mientras caminaba por la playa, recordó su infancia, las risas de sus amigos, el sonido de las olas. Pero también recordó el dolor. La pérdida de su madre fue un golpe devastador. La música se convirtió en su forma de lidiar con el duelo. Cada nota era un grito de ayuda, un intento de conectar con lo que había perdido. Sin embargo, a medida que su carrera despegaba, el dolor se transformó en una sombra que lo seguía a todas partes. La fama trajo consigo un mundo de excesos, las fiestas, el alcohol, las mujeres. Todo parecía un sueño, pero en el fondo, Roberto sabía que estaba huyendo de sus demonios. Cada vez que se miraba al espejo, veía a un extraño, un hombre que había perdido su esencia. La pregunta seguía resonando, ¿soy suficiente? En un momento de reflexión, decidió enfrentar sus miedos. Se retiró a una cabaña en las montañas. Allí, rodeado de naturaleza, buscó respuestas. Pasó días escribiendo, tocando su guitarra, pero la soledad era abrumadora. Las sombras de su pasado regresaban. Recordaba las noches en que se sentía invencible, pero también las noches en que lloraba en silencio. Una tarde, mientras el sol se ponía, comprendió algo crucial. La lucha no era solo contra sus demonios, sino también contra sus expectativas. La presión de ser un ícono lo había despojado de su humanidad. Se dio cuenta de que no necesitaba ser perfecto. La imperfección era parte de su historia, era lo que lo hacía real. Decidió regresar a la música, pero con una nueva perspectiva. Quería compartir su verdad. Las canciones que escribió en la cabaña eran diferentes, eran vulnerables, honestas. Hablarían de su lucha, de sus miedos. Quería que otros supieran que no estaban solos, que incluso los más grandes luchan con sus propios fantasmas. El día del lanzamiento de su nuevo álbum, la ansiedad lo invadió. Se preguntaba si el público aceptaría su nueva voz. Pero al escuchar las primeras reacciones, sintió un alivio.
La gente conectaba con su historia. Las letras resonaban en sus corazones. Por primera vez, sintió que era suficiente, que su vulnerabilidad era su mayor fortaleza. Sin embargo, la lucha no terminó. Cada día era un nuevo desafío. La fama seguía siendo un arma de doble filo. A veces, las sombras regresaban, pero ahora Roberto tenía herramientas para enfrentarlas. La música, la escritura y sobre todo, la conexión con su audiencia. Comprendió que su legado no sería solo su música, sino también su honestidad. La vida de Roberto Carlos es un recordatorio de que todos enfrentamos batallas internas. La lucha por la aceptación, por la autenticidad. En un mundo que a menudo valora la perfección, su historia brilla como un faro de esperanza. Nos enseña que está bien ser vulnerable, que está bien no tener todas las respuestas. Así que, si quieres conocer más sobre su historia y su legado, suscríbete y acompáñanos en este viaje. La vida de Roberto Carlos es un testimonio de resiliencia, un viaje que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias luchas, porque al final, todos somos humanos, todos buscamos la luz en medio de la oscuridad.